Escuchó muy entrecortado y no anoté. Grupo sanguíneo y dónde naciste. Es O positivo y nací acá en Mérida. Gracias, Mayra. O positivo, nací en Mérida. Gracias, Rodrigo. Perdón, Gregorio. Gloria. O positivo e igual nací en Mérida. Jimena. Yo soy A positivo y nací en Cuernavaca, Morelos. Gracias. Moisés. Soy O positivo y nací en Mérida. Frida. Soy A positivo y nací en Mazatlán, Tabasco. Gracias. Hay alguien que dice secretaria ejecutiva Semuadi. ¿Quién es? Hola, doctora, perdón, no debí entrar con esa cuenta. Soy yo, Joaquín. Hola. Hola, Joaquín. Soy yo positivo y en Mérida nací. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. No vi adelantos de sus protocolos. ¿Hay alguna explicación? Con mi equipo estamos trabajando en eso y en estos días le estaremos mandando los avances, doctora. Está bien, Gloria. Doctora, nosotros le enviamos antes de salir de vacaciones Sí. y nos mandó correcciones y las hicimos, pero nos quedaron unas dudas y le mandé un mensaje de hecho para ver si nos podía conceder una reunión para aclararlo. Ya. Pues sí, quedamos de que ustedes me digan su horario disponible para que yo ajuste el mío. Por ahora, Ok, doctora, prácticamente, entonces, sí. Ya les digo, estoy libre. Mañana voy a tener clase de métodos de 8 a 9:30 y el resto libre. No, no es cierto. Es de 9 en adelante. Les confirmo porque no alcanzo a ver mi pizarrón. Y ya, ustedes me dicen, me dan dos opciones y yo seguramente que con una de ellas podemos ok, ¿y le tomar. puedo mandar Muy mensaje bien. con el número de teléfono? Sí, ahorita lo voy a anotar. Qué bueno que me recuerden. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga algo acerca de... Mi equipo, doctora, esta semana le vamos a enviar los avances de los protocolos, tenemos el de la visión. Ya. Muy bien. Pues como les adelanté en las últimas sesiones, antes de que saliéramos de vacaciones, ya íbamos a iniciar la revisión de
los contenidos temáticos relacionados con las pruebas estadísticas de tipo no paramétrico y que se reducen a las de la familia, así se les llama, así se les conoce, de la G cuadrada. Se les denomina de esa forma porque tienen características, algunas características similares. Fueron autores diferentes los que la propusieron y sirven para lograr objetivos estadísticos diferentes. Entonces, ya vamos a empezar, no son muchas, y creo que una de las mejores formas es haciendo ejercicios. Hola David, tu grupo sanguíneo, por favor. Tu grupo sanguíneo y el lugar donde naciste. Mi grupo sanguíneo es A y nací en Muna. Ya. ¿A positivo? Sí. Sí. Gracias. Buenos días, doctora. Creo que no me nombró. Ah, Julio. Sí. Adelante, Julio. No veía yo tu nombre. Es O positivo y nací en Ciudad del Carmen. ¿Y naciste dónde? Ciudad del Carmen. Gracias. Igual a mi doctora, no me preguntó, pero pues también nací en Mérida y soy O positivo. Gracias, Lucy. Muy bien, pues empecemos con la sesión del día de hoy. Espero que no hayan olvidado mucho de lo que siempre se olvida una parte porque no la trabajamos. Pero ya les digo, espero que no haya sido demasiado. Ustedes me avisan cuando ya se vea la diapositiva. ¿Todavía? A mí me sale. Todavía no se ve. Creo que ahora sí ya, ¿no? No, ¿Ya se ve? pero se ve en negro. Ah, sí, ya se ve. Ya se ve. Qué bien. Bueno, pues ya había hecho la carátula para la sesión del día de hoy y cuando di un clic para tener una nueva diapositiva, apareció ya ven que aparece a un lado donde te ofrecen diseños y me pareció interesante, ¿no? Y lo tomé y hice a un lado el que había elaborado inicialmente, que como ustedes saben corresponde al taller de métodos y técnicas 3, el taller de métodos y técnicas 3, que hoy estamos a 15 de abril del 2021. Los objetivos de aprendizaje para el día de hoy es que ustedes incrementen su dominio cognitivo para elaborar el plan de análisis estadístico
en la etapa de contraste o prueba de hipótesis. Recuerdan ustedes que hay, cuando estamos elaborando el protocolo, llegamos a una etapa donde hay muchos planes. Ya ustedes han trabajado parte de ellos y estábamos, ¿cómo era el plan de recolección de la información? El plan de procesamiento, perdón, el plan de presentación de resultados, y nos faltaba, estábamos analizando el plan de análisis estadístico, que ustedes recuerdan, distinguimos 3 etapas. ¿Alguien recuerda la primera etapa? Espontáneamente. Bueno, la primera etapa, habíamos dicho, es la etapa descriptiva, en donde vamos a dar cuenta de cada una de las variables que estamos abordando. Vamos a señalar, como su nombre lo dice, referirnos a ellas en cuanto a cuál es la distribución que adoptaron, el tipo de variables que abordemos, y entonces se hace ese análisis univariado, y decíamos que también se adelanta el análisis bivariado, solamente ver cómo se acompañan unas variables con otras. Sin hacer más recuento que decir la frecuencia o hablar sobre las medidas de tendencia central, etc. Que para métodos y técnicas 3, tendremos que hablar sobre datos relacionados con la prevalencia, porque es método epidemiológico. Después de la etapa descriptiva, pasábamos a la etapa inferencial. Y hablábamos de la etapa inferencial como aquella que nos permite hacer inferencias de la muestra, de los resultados de la muestra, para la población que deseamos estudiar. Decíamos que en esta etapa de análisis inferencial, pues se hacían pruebas de hipótesis, aunque no necesariamente teníamos una hipótesis de trabajo en nuestro planteamiento del problema. Pero que siempre va a esa, ¿no? Siempre que hacemos uso de una prueba estadística, va atrás implícita o explícita una hipótesis de trabajo. Y lo que deseamos probar en esas situaciones es que los resultados que obtenemos en una muestra, si esa muestra fue aleatoria, por lo tanto es representativa y nos brinda una confiabilidad suficiente en estadística, hablando de confiabilidad, es el 95%. Podemos decir que lo que está ocurriendo en la muestra ocurre con el 95% de confiabilidad en la población. Entonces, y que allí deberíamos cuidar mucho el tipo, si estamos cometiendo error tipo 1 o cometiendo error 2. En todos los contrastes de hipótesis se debe tener cuidado acerca de estos, cómo interpretar los errores que estamos cometiendo, pero por alguna razón se mencionan más cuando estamos en la etapa de análisis inferencial. Y una vez que cubríamos ese plan de análisis inferencial, llegábamos al plan de análisis del contraste de hipótesis, la última etapa, que es la que nos quedó pendiente e iniciábamos su análisis.
Creo que esta diapositiva ya la habíamos visto. Es el procedimiento simplificado para contraste o prueba de hipótesis. Estoy dando clase. Y entonces decía que el contraste de hipótesis con pruebas no paramétricas es válido si y solo si la elección de las unidades de observación fue aleatoria, o bien cuando la asignación a alguno de los grupos en un diseño experimental fue de tipo, estoy ocupada dando clase, corazón. Oye, ¿qué la estoy dando clase. Si se hizo un diseño experimental o cuasi experimental, la asignación en ese diseño en alguno de los grupos fue aleatoria y que las observaciones sean independientes. Si no tenemos muestras aleatorias, se viene abajo lo que hagamos. Habíamos dicho muy al principio de las sesiones que la estadística tiene un sustento probabilístico muy importante y que la probabilidad devenía de los procesos de aleatorización. Así no hay muestras aleatorias, se puede hacer muy bien, o sea, porque los números se pueden manejar, las operaciones se pueden realizar, pero se debe tomar con mucha reserva las conclusiones que hagamos al respecto. Entonces decíamos que los pasos reducidos para hacer, o reducido o simplificado para elaborar el contraste o prueba de hipótesis es 1, anotar la hipótesis de investigación, 2, elaborar las hipótesis estadísticas, 3, elegir el estadístico de prueba, 4, establecer la regla de decisión y 5, elaborar la conclusión estadística. Ahora, bueno, ¿alguien me quiere apoyar con la lectura? Yo puedo. Sí. Procedimiento Adelante. simplificado para prueba o contraste de hipótesis. Primer paso. Anotar la hipótesis de investigación, lo cual será empleando un enunciado afirmativo acerca de la tendencia que suponemos mostrará el estimador P respecto a P mayúscula parámetro o valor poblacional y constituye la posible respuesta a la pregunta de investigación. Segundo paso. Elaborar las hipótesis estadísticas entendiendo como tal a una afirmación o conjetura acerca de la distribución de una o más variables aleatorias. A la hipótesis que deseamos probar la denominamos hipótesis nula, HO, y la otra hipótesis alternativa, HA. Muy bien. ¿Se acuerdan de los símbolos? Decíamos, esa notación estadística solamente tiene razón de ser en la etapa de análisis o de la elaboración del plan de análisis estadístico. Perdón. Seguimos, tercer paso. Tercer paso. Elegir el estadístico de prueba, alguna prueba de la familia X cuadrada. Cuarto paso. Establecer la regla de decisión. Rechazar hipótesis nula si el valor de X cuadrada calculada o empírica es mayor que el valor crítico o de tabla de X cuadrada. Alfa 0.05 grados de libertad. Recordando que si la prueba es bilateral, el valor crítico o de tabla de X cuadrada será alfa 0.05 sobre 2 grados de libertad. Sí, hoy vamos a hablar más sobre los grados de libertad
Y habíamos también señalado este último punto, que igual que en las pruebas paramétricas, cuando no sabemos en qué dirección va a ir la prueba, pues lo que hacemos es incrementar la confiabilidad para trabajar. Si dividimos alfa, o sea que es la confiabilidad de 0.05 entre 2, ¿cuánto nos da esa alfa? ¿Cuánto? 0.25. Así es, 0.025, y si buscamos con determinados grados de libertad, el valor teórico va a ser mayor que cuando es alfa de 0.05. Y llegamos al quinto paso, que es la conclusión estadística, en la cual esta conclusión va a derivar si rechazamos o no hipótesis nula. Y describiríamos de alguna forma cómo aparece, ¿no? Diríamos que dado que el valor de G cuadrada calculado es menor al valor crítico de G de teórico o valor, o sea, así se llama, ¿no? Valor crítico o valor teórico de la G cuadrada con un alfa de libertad. Entonces, fíjense, el valor calculado es menor al valor crítico, entonces no permite rechazar hipótesis nula. O bien, dado que el valor de G cuadrada calculado fue mayor que el valor crítico, se rechaza hipótesis nula. Señalaba en aquella ocasión que tomaran nota de esta forma de redactar. No es que se acepte la hipótesis alterna, sino que no podemos rechazar hipótesis nula, que es diferente a aceptar la hipótesis alterna. Bueno, empezamos con un nuevo tema, nuevos contenidos cognitivos para ustedes que corresponden a los tipos de pruebas estadísticas. Se acepta que hay pruebas de independencia, pruebas de homogeneidad y pruebas de conformidad o de bondad de ajuste dentro de la familia de las pruebas no paramétricas. Las pruebas de independencia nos permiten evaluar si existe alguna influencia entre los valores que toma una variable y los que presenta otra. Debemos considerar que ambas deben provenir de la misma muestra. Las pruebas de homogeneidad permiten probar si dos o más muestras que difieren en un valor pertenecen o no a la misma población teórica. La intención es demostrar que no hay diferencias en la distribución. Si no hay diferencias, significa que es homogéneo. Si hubiera diferencias, pues estamos hablando de grupos heterogéneos. Y las pruebas de conformidad, mejor conocidas como de bondad de ajuste, nos permiten concluir si los resultados están de acuerdo o no con una teoría o bien con un valor ya conocido, o bien si la distribución experimental de una variable se ajusta o no a una ley teórica. Todo eso nos permite hacer las pruebas estadísticas con las que vamos a iniciar su estudio. Hay que considerar que las pruebas estadísticas de independencia y de homogeneidad son empleadas como una sola, ¿no? Casi no se hace la diferencia porque el procedimiento es el mismo. Lo que sí difiere teóricamente en el número de muestras, podemos utilizar dos o más, con un mismo o con un diferente número de unidades de observación, o sea, muestras de tamaño similar o diferentes. Y la hipótesis que se somete a prueba.
Como les decía, pueden aplicarse en el contexto de las pruebas de la familia G cuadrada cuando se conocen previamente los resultados de las casillas marginales. Ahora vamos a ver más adelantito cuáles son esas casillas marginales y que no son consecuencias de la clasificación, pues el resto de los valores que quedan en las casillas sí corresponde a la clasificación que vamos haciendo de ellos. Entonces, para que entendamos mejor cuáles son estos elementos teóricos que acabo de mencionar, pues vamos a retomar unas nociones básicas para poder calcular las pruebas estadísticas de la familia G cuadrada. Primero, pues la naturaleza de la variable es cualitativa, regularmente. Si no es cualitativa, se ha hecho una definición operacional de tal modo que las escalas de medición deben ser nominales o bien ordinales. Los datos deben ser datos discretos, esto es, deben ser a frecuencias absolutas. Y se requiere de una tabla de contingencia para situar o tabular los datos. Y entonces les estoy presentando allí una tabla de contingencia en la cual pues distinguimos, como ustedes lo están viendo, columnas y líneas. Las líneas también se llaman renglones. Y en la confluencia de una columna con una determinada línea se forman casillas y se llaman así, casillas, pero veremos más adelante a tener su nombre propio. Las tablas de contingencia están los puntos suspensivos porque pueden ser del tamaño de las categorías que ustedes tengan. Pueden ser muy, muy grandes, tanto en función del número de líneas, vean, hay puntitos en todas las líneas, o bien en función de las columnas. La tabla de contingencia se le da un nombre y depende del número de líneas por el número de columnas. Hablamos de tablas de contingencia de 2x2, significa que hay 2 líneas y hay 2 columnas. De 2x3 significa que hay 2 líneas, 3 columnas, o bien puede ser de 3x2, donde hay 3 líneas y 2 columnas. Esto es importante porque de alguna forma define los grados de libertad. Esta tabla de contingencia, ¿qué nombre le darían? Es una tabla de contingencia de 5x4. 5x4, correcto. Aquí vuelvo a repetir que en la tabla distinguimos columnas, líneas o renglones y las casillas. Y acá ya ilustré lo que denominamos valores marginales. Los valores marginales son el total de las líneas o renglones que están representadas por R1, R2, R3, el total de las columnas, que es columna 1, corresponde al grupo 1, bueno, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y la última casilla se denomina gran total. Y acá, con fines didácticos, pues coloreé las casillas, para que les quede claro a ustedes cuáles son esto que se denomina casilla. Ahí se pasó solo. Muy bien.
Como les decía, es importante el tamaño de la tabla porque define los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan como sigue, ¿no? Columnas por líneas, -1. Entonces, en esta tabla tenemos 3 líneas, o renglones con 4 columnas. 3 por 4 menos 12, 3 por 4, 12 menos 1, serían 11 grados de libertad, lo que nos ofreciera esta tabla de contingencia. También se calcula como K menos 1, donde K es el número de categorías. Y entonces ustedes pueden ver cada una de las N que aparecen allí, pues son las categorías que se crearon en esta tabla. Cuéntenlas. Son 12 menos 1, son 11 grados de libertad. Deben saber que existe una familia de distribuciones de G cuadrada, una para cada grado de libertad. Por tanto, la forma de distribución de G cuadrada no depende del tamaño de la muestra. Como ocurre, ¿se acuerdan ustedes? Para pruebas paramétricas, los grados de libertad para T, ¿cómo se calcula? ¿Alguien se acuerda? Eso, vieron prueba T el año pasado, entonces si no recordaban cómo íbamos antes de salir de vacaciones, pues ahí está, es N menos 1. O sea, muestra, el tamaño de muestra menos 1. Esos son los grados de libertad. Muy bien. Notas cognitivas, los grados de libertad son medidas del número de valores en la estadística que son libres de variar sin influenciar el resultado. Las pruebas de estadística se basan en estimaciones muy precisas. Les decía, hay un grupo de teóricos, matemáticos, estadísticos que hacen con una teoría que pues no alcanza a dominar, bueno, no a dominar, que no tiene mucha razón que, a menos que nos interese la estadística, que entremos a estos campos. Solamente retomar el elemento aplicativo, pero son elementos teóricos fuertes, robustos. Y entonces les estoy presentando distribuciones, 3 distribuciones para como diferentes grados de libertad. Acabamos de decir Disculpe, doctora, no se ha escuchado. A mí se me corta.
Sí, sí se escucha. Ah, muy bien, David, gracias. Pero la pantalla no se ve. Sí, ahí voy a conectarme otra vez. Voy a compartir nuevamente donde estábamos porque... ¿Ya se ve, jóvenes? No, doctora. Ah, ya se ve. Ya está bien. Bueno, preguntaba si habían tenido tiempo de pensar qué iban a decir de esta imagen que estaban viendo acerca de las distribuciones G cuadradas con diferentes grados de libertad. ¿No consultaron algún tutorial para que les diga la respuesta? Bueno, de las respuestas que ustedes dieran, yo iría construyendo, como hemos dicho en otras ocasiones, primero para reconocer lo que se llaman propiedades de la distribución G cuadrada. Una que ustedes están viendo es que los valores de G cuadrada son mayores de 0. Vean, empieza en 0 y son más de 0. Como les había dicho, estamos viendo ahí, tiene los subtítulos de los grados de libertad que tiene cada una, y entonces pues una conclusión que sería es que la forma que van a adoptar esa distribución, la figura que van a adoptar, si depende de los grados de libertad, entonces pudiera haber un número infinito de distribuciones G cuadrada. Y lo que están ustedes viendo es que son diferentes, ¿no? La distribución son diferentes. El otro punto es que entre menos grados de libertad tenga, la joroba de la curva es más alta, y hablando de curvas, pues eso era uno de los elementos que tendría que decir, ¿no? Que las figuras que estamos viendo son curvas unimodales, hay una sola joroba alta. Y a diferencia, les decía, lo pensaran respecto a la normal, es que no son simétricas como la curva de distribución normal, donde el punto más alto es la media y queda simétrica en ambos lados. Acá no, acá vemos que tienen largas colas sesgadas hacia la derecha. Necesariamente van a ser a la derecha porque pues ya habíamos dicho que todos los valores son mayores que 0.
No va a haber sesgos a la izquierda, pues porque no hay ese tipo de valores. Bien. Otro elemento para aprender son elementos cognitivos. Entonces les estoy presentando el modelo G cuadrada para 2 o más muestras independientes. Y vean ustedes, está en la figura que es G cuadrada es igual a la sumatoria de R. Recuerden ustedes que R es renglones, o sea, el total de renglones o líneas, donde la I, recuerden que esa I latina, subíndice I, leemos como iésima, donde la iésima línea o renglón empieza en 1. Por la sumatoria ahora del total de columnas, donde se utiliza la J, subíndice J, para distinguirlo de la I, y se lee Jésima columna, también empieza con 1. Estas sumatorias corresponden al iésimo y jésimo número o valor observado en los casos categorizados en la iésima línea de la jésima columna, menos la E, otra vez subíndice I y subíndice J, que corresponde al número de casos esperados en la jésima columna de la iésima línea o renglón, sobre el valor esperado. Es así como se calcula la G cuadrada, desarrollando esa ecuación. Y entonces les hago el señalamiento que los valores observados en cada casilla son los que se recuperan en el estudio, y que los valores esperados son valores teóricos. Se calcula como sigue: el total de columna por el total de renglón sobre el gran total. Así, el valor esperado para el número, recuerden esa N no es de muestra, sino es otra N, que es el valor, lo que va a aparecer en esa casilla. Para la casilla A, que es la iésima línea con la jésima columna, entonces sería A1. Lo que se hace es columna 1 por renglón 1 entre el gran total. Para N, la casilla, para calcular el valor esperado de la casilla NB2, pues sería columna 2 por renglón 2 sobre el gran total. ¿Quién nos dice cuál sería para la casilla NC2? Es pregunta. ¿Quién dice yo? Bueno, solamente como ejercicio vamos a dejarlo como para ejercitar esta idea, ¿no?
vamos a dejarlo como una oportunidad de aprendizaje, que ustedes escriban cómo calcularían, así en teoría, para cada una de las casillas que nos faltan, siguiendo el ejemplo que les acabo de mostrar. Entonces, la idea de preguntarles de dónde su grupo sanguíneo y el lugar donde habían nacido era para que hiciéramos un ejercicio aplicativo de esas nociones básicas. Entonces haríamos una tabla de contingencia teórica para registrar lugar de nacimiento y el tipo sanguíneo y RH. La definición operacional de la variable lugar de nacimiento sería la respuesta acerca de la entidad federativa o estado donde nacieron, y las siguientes categorías serían pues los 32 entidades federativas, ¿no? Empezando con Aguascalientes por orden alfabético, pasando por Yucatán, terminando en Zacatecas. Y si hubiera alguna respuesta que nació fuera de México, solo se anotará el país. Esa sería la definición operacional para un estudio que estuviera abordando estas dos variables. Entonces, ¿quién señala, quién nos platica cuál es el tamaño de la tabla de contingencia? Pues del lugar de nacimiento, pues la mayoría son de Mérida, o sea, ahí sería Yucatán. No, perdón, esta, es de esta tabla estamos hablando. Todavía, véanlo ahí, dice tabla de contingencia teórica. No la empírica o la real, es la teórica todavía. Entonces, en función de que es teórica, ¿de qué tamaño sería esta tabla? 6 por 8. De 6 por 8. Ajá, 32 por 8 es... $256. Sí. ¿Y la fórmula, se acuerdan cuál era? Sería 8 por 32 menos 1. Menos 1, exactamente, es igual a 255. Muy bien. Esos serían los grados de libertad que tendría esta tabla. La tabla se llamaría una tabla de contingencia de 36 por 8. Y los grados de libertad serían como acaba de señalar. ¿Quién contestó? Julia, yo. Muy bien, Julio, gracias. Entonces la tabla de contingencia sería una tabla de contingencia de 36 por 8 y y ahora sí vamos a construir la tabla de contingencia empírica, o sea, la real,
para registrar lugar de nacimiento y el tipo sanguíneo que ustedes refirieron. Entonces, si no tomaron nota, les voy a decir, ¿se acuerdan la definición operacional? Bueno, pues tenemos que la mayoría de ustedes nació en Yucatán. Hubo alguien que viene de Morelos. Alguien más que viene de Tabasco. Y alguien más que viene de Campeche. Entonces acá tenemos los totales marginales, decíamos uno de ustedes venía, uno de acá, una de Tabasco, y el resto, once, ¿no? Y luego, solamente que venía de Morelos, nos dio, y de Tabasco, y uno de Yucatán dio positivo. Y entonces, ¿cómo quedaría su tabla de contingencia? La real. Pues sería 4 por 8. 4 por 8. ¿Seguro? Sería 2 por 4. Así es. Sería una tabla de 2 por 4 porque cancelaríamos estas. No la puedo, tendría para poder borrar las columnas, tendría yo que hacer varias maniobras. Entonces, rápidamente, además para eso, quitaríamos estas. Y quitaríamos todas estas. Entonces tendría una tabla de 2 por 4. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 7 grados de libertad. 4 por 2, 8 menos 1. Muy bien. Bueno, esto es. Ahora les voy a pedir, como actividad para casa, que calculen, ya tienen ustedes ahí los valores observados. Acá están. Los que acabamos de anotar. Hay que corregir bien porque creo que no es correcto. 13, 14. No hay 15 estudiantes ahorita, ¿o sí? Me parece que el número es 8, doctora. 8 aquí, ¿verdad? 8 o 7, no estoy seguro. Sí. Yo había empezado a anotar, pero cuando me dijeron
A mí no me nombró, entonces ya nada más puse rayas en donde decía Mérida. Entonces les voy a pedir que lo dejemos así con estos números, estos que acabamos de poner. Rehagan la tabla correcta, y calculen todos los valores esperados que deben ir en cada una de las casillas. Regularmente se pone así, se pone el valor observado, una diagonal, y se anota el valor esperado. Y el próximo martes terminamos el ejercicio. Les envío una lectura que preparé, pero ya les digo, no podía entrar al correo temprano, entonces no me dio tiempo de enviárselas. Y nos vemos el próximo martes. Si alguien desea asesoría para mañana, que me escriba. Ya tienen también mi teléfono. Entonces, gracias Mayra por responder. También por ahí me pueden hacer la solicitud. Nos vemos el próximo martes o mañana o el lunes si algún equipo necesita que hagamos una asesoría personal sobre lo que estamos tratando. ¿Está bien, jóvenes? Sí, doctora, estoy bien. Gracias. A ustedes. Y el próximo martes voy a ir a buscar un lugar donde tenga yo una señal más segura, porque de verdad que es muy complicado. Es complicada, es densa esta parte, y luego con tanta interrupción, yo les agradezco mucho la paciencia. Nos vemos entonces, jóvenes, buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego.